La verdad es que tanto Enrique como yo llevamos escuchando que el mundo editorial se acaba no tanto tiempo como hace que los poetas dicen que la novela se ha acabado, pero sí casi un tiempo similar. Hace bastante de esto. En el año 90, cuando yo era director general de Editorial Mondadori, nos convocaron Sony y Microsoft a un grupo de editores, suponía de multinacional, para enseñarnos lo que era el primer e-reader, el primer libro electrónico. Y en el año 90, que ya ha pasado un tiempito, pues ya vino un señor americano y nos dijo: su mundo se ha acabado. Su mundo se ha acabado, el libro se ha acabado, y bueno, y lo que viene es esto. Y nos dijo lo típico: yo llevo escuchando las mismas cosas mucho tiempo y hago las mismas bromas malas desde entonces. Nos dijo: es que esto tiene una gran capacidad de almacenamiento. Y dices, bueno, sí, hasta ahí lo veo y lo entiendo. Entonces no se podía ni siquiera cambiar ni variar de letra ni nada por el estilo. Era un prototipo. Y nos dice: bueno, y esto permite tomar anotaciones. Dice: hombre, pues como el libro, si los márgenes son suficientes. Dice: no, pero esto lo puede llevar en el bolsillo, como el libro. Dice: pero esto... Dice: bueno, a ver, las otras ventajas eran las de las tablillas de arcillas sumerias. Quiero decir que había un cierto retroceso, porque claro, si lo llevabas al sol y a la playa no funcionaba. Si se mojaba, se estropeaba. Necesitaba un consumo constante, porque además las baterías eran las baterías de la época, con lo cual el viejo chiste de que tenías que llevar casi un cajón de baterías al lado. Quiero decir que ya entonces, en el año 90, que efectivamente yo era más joven, no es que yo esté contra las pantallas, ni mucho menos, pero sí tuve la sensación de decir: no sé si nos están vendiendo algo que no sé si está tan claro que es la modernidad. Editor no tiene una etimología clara. Ni siquiera sabemos muy bien de dónde viene. Sí sabemos cuál es su tronco principal de palabras latinas, y eso nos da algunas pistas sobre algunas de las cosas que hacemos. Editar está claramente emparentado etimológicamente con edicto, y por lo tanto también un poco con dictador. Y el editor es una figura que en el mundo latino en realidad no existe demasiado. Es más, el término es un término del latín tardío, por lo tanto es más un término medieval, un término clásico, pero sí ya estamos hablando de alguien que efectivamente lo que hace es poner en circulación textos o manipularlos. Se lo dejo ahí. Manipularlos en el sentido de alguna forma corregirlos. En ese sentido, la historiografía económica marxista es muy útil para entender el inicio del negocio editorial y su funcionamiento. ¿Por qué? Porque la vieja historiografía económica marxista nos decía que el capital tendía a apropiarse de los medios de producción. Y la historia de la edición probablemente empieza exactamente con eso, con la apropiación de los medios de producción. Pero esa idea de que hay una idea preconcebida, maravillosa, de trabajar por la cultura, y que es lo que crea el mundo editorial, yo creo que es una idea equivocada. Gutenberg y la impresión de tipos móviles, que si en algún momento les hablo de algo que doy por hecho que ustedes ya conocen, y es que no, pues nos paramos un momentito y lo explicamos un poquito más. Pero lo que hace es crear, en buena terminología marxista, un nuevo medio de producción. Ahora estamos hartos de escuchar que Internet es la mayor revolución tecnológica de nuestras vidas y de la vida de la humanidad. Miren, la vida de la humanidad es compleja. El siglo V a.C., si tienen curiosidad, es uno de los siglos más curiosos, más extraños. Grecia clásica, China, pasan todo tipo de cosas en todas partes. Pero la mayor revolución tecnológica de la humanidad, con permiso de Internet, probablemente sigue siendo la invención de la imprenta de tipos móviles. Piensen que en apenas 50 años, lo cual es una velocidad absolutamente increíble, en apenas 50 años existen en Europa más de 200 imprentas. Y el poder empieza a intentar controlarlas. Es más, una de las cosas que suceden es que se crean hasta cédulas reales. Pero en realidad es gente que trabaja por encargo, es gente que va a recibir un encargo, va a decir: te voy a cobrar tanto por el papel, tanto por el cordel, tanto por mis horas, y dime cuántos ejemplares quieres. Pero con esta proliferación de imprentas, para no aburrirles, en un momento sucede algo que también explica perfectamente la historiografía economicista marxista, que es que en un momento el deseo de capital hace que los pequeños impresores, incluso los letreridos, vean la oportunidad de un negocio. ¿Cuál es la oportunidad de un negocio?
que ellos imprimen 50 ejemplares, 100 ejemplares, 200, no importa, mayoritariamente escasos y pocos, por eso ahora muchos de ellos son tema de bibliófilo, y de repente aparece alguien, una dama, un caballero, y dice: ¿usted es el impresor de las poesías de no sé quién? Le dice: sí. ¿No le podría comprar un ejemplar? Y el otro, que hasta entonces era un impresor sin más y que trabajaba por encargo, empieza a convertirse en editor. Porque empieza a pensar que si le puede cobrar un poco más de papel al autor, que es efectivamente lo que probablemente estaban haciendo, e imprimir unos cuantos ejemplares más y venderlos por su cuenta, pues ahí empieza a haber un negocio. Hay un tipo que es un erudito, un impresor, y para mí uno de los prototipos del primer editor, cuya memoria nos ha quedado en el mundo occidental, que es Aldo Manuzio, Il Manutio, Aldius Manutius, como quieran. Si no han oído hablar de él, luego pueden hacer un Google y se lo encontrarán. Aldo Manuzio es un erudito, pero es un erudito que hace, al mismo tiempo que lo estaban haciendo otros, ella lo estaba haciendo en Valencia, es decir, lo estaba haciendo otra gente, o sea, de forma casi simultánea, no, pero se inventa algo nuevo. Y es que él empieza a publicar libros no solo diciendo que son de su imprenta, y por lo tanto, teniendo pie de imprenta, recuerden que los incunables tienen pie de imprenta, no significa que no tenga cuna, al revés, son incunables, bla, bla, bla. Entonces, él les pone no solo su pie de imprenta, sino que les pone algo que para mí, si les sirve de algo toda esta preparata inicial, explica lo que es un editor y para qué sí. Él pone su logotipo. ¿Y su logotipo qué es? Un ancla y un delfín. Igual que ancla y delfín, luego fue la gran librería que el que yo visitamos y la colección clásica de ediciones de estilo. ¿Por qué un ancla y un delfín? Bueno, es un símbolo clásico evidente. El ancla, porque el editor, el intelectual, el escritor, el pensador, tiene que estar anclado firmemente en el pasado, en los conocimientos, en sus lecturas, y por lo tanto tiene que ser sólido y pesar como un ancla. Y el delfín, porque tiene que ser rápido y ágil como el delfín al saltar las olas y por lo tanto ser más ágil. Miren, esa mezcla de ancla y delfín es un poco lo que Enrique Murillo les estaba diciendo. Esta especie de que por un lado hay que arriesgar, por el otro hay que controlar el negocio, a mí me sigue sirviendo de metáfora. Pero es que además al áncora y al delfín, que evidentemente es la recuperación de un símbolo clásico actualizado, le añade un lema latino y le añade festina lente. Festina lente quiere decir apresúrate despacio. Y en ese mundo donde cada vez hay más libros, pues se produce lo que nosotros ahora probablemente podríamos llamar las primeras ediciones con voluntad de masa, o el primer mass market, para decirlo en términos sajones, del mercado. Eso está vinculado al auge de un género nuevo, que además, en buena medida, como saben, es Cervantes y el Quijote quien inaugura, y que se ha ido gestando, ha pasado por novelas bizantinas, novelas sentimentales, algunas novelas pastoriles, más o menos todo sombras de Grey de la época muy edulcoradas, pero en el fondo cosas bastante cursis. Pero al final, la novela, como gran género de entretenimiento, y al mismo tiempo también de formación y de deformación, inclusiona en el 19. Bueno, pero sin perdernos en ello, en el 19 se fija lo que es la industria editorial actual y la que, con más o menos fortuna, ha sobrevivido hasta ahora. Con una tensión en medio, que esa es la también fundamental y la que nos define. Los editores pretenden estafar el máximo de dinero posible a los autores. Piensan que le hacen un favor publicándolo, que encima que a este cretino le ponemos el nombre en la tapa, va a conseguir hacer fortuna por otros medios y conseguir, pues yo qué sé, mujeres, hombres, lo que quieran. En este caso ya saben, la mayoría de autores masculinos, pues si no una mujer, ¿qué más quiere? No pretenderá que le paguen. Entonces se les paga por lo que ahora eufemísticamente llamamos un forfait. De todo eso también sabemos algunas cosas, es decir, eso sucede en todo el mundo de las letras, sucede en el mundo de la música y sucede, por supuesto, en el mundo de la novela. A los autores se les paga con pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuándo cambia eso? Bueno, pues cambia eso con la presión social, cuando los autores empiezan más o menos a organizarse, cuando aparecen, no con los agentes literarios, que eso es una leyenda, son de aparición más tardía,
Lo que pasa es que sí aparecen antes de los agentes literarios una figura que todos conocemos y que todavía existe y sigue medrando en toda la sociedad, que son los abogados. Empieza a haber abogados que deciden representar los intereses de un autor. Se pelean con el editor y al final, en este resumen así muy, pues insisto, de brocha gorda, muy gorda y muy gruesa, pues al final en 1882 la mayoría de las naciones civilizadas del planeta, nosotros entre ellas, firmamos la Convención de Berna, que sigue estando vigente. Y la Convención de Berna es la forma de regular mediante royalty y por lo tanto con derechos de autor, anticipo y liquidación después de la venta, las relaciones entre autor y editor. Goethe, en una cita muy conocida, dice que es una de esas citas maravillosas porque nos sirven los editores, porque dice, los editores son gente especial, y si la cortas ahí, la cita es perfecta. Lo que pasa es que a continuación dice, debería haber un infierno especial reservado para ellos. Entonces, no nos tenía demasiado aprecio. ¿Qué es un editor? Es un dictador, es un tipo eso, que lanza edictos, es un impresor, es un timador profesional, es un explotador de huérfanos, viudas y autores en general. Pues sí, probablemente es todo eso. También es efectivamente un gestor, también suele ser un letrerido en su mejor versión, pero desde luego, si alguna cosa es, y si algo fundamentalmente es, mucho más allá de si es un empresario, no es un empresario, de si le gustan más los textos, se pelea más con ellos, es más un editor, con un publisher se juega su dinero, se juega el dinero de otro, es un empleado, se autoemplea. Todo eso no sé si es lo más importante o es la esencia. Yo creo que el editor al final es evidentemente un intermediario, pero es un intermediario que cambia la naturaleza de aquello que toca. En ese sentido nosotros somos un poco malos. Nosotros manchamos de tinta algo y les decimos a ustedes, estos son 20 euros. Y claro, ustedes pueden llegar, ojearlo y decir, hombre, lo primero que pueden decir es, está en blanco, por lo tanto no vale 20 euros. O está mal impreso, o no se entiende nada. O pueden decir, ah, pues es justamente la novela o el ensayo, lo que fuera que estaba buscando y además es del autor que me gusta y me lo compro. Ese mecanismo, que es un mecanismo de intermediario entre el texto, que es una cosa muy en bruto, y la venta, que es una cosa mucho más refinada, no interfiere con un mecanismo solitario muy distinto que a menudo confundimos, que es el de la lectura. Pero es verdad también, y aquí dejen que me ponga estupendo, que sin nosotros toda esa cadena de valor no tiene sentido. ¿Por qué? Volvemos al viejo Manutio, Manutio, Manutius. Si no hay una bandera y un catálogo reconocible, sobre todo para las editoriales literarias, es probable que el libro encuentre igual su comprador. Porque de hecho las estadísticas nos dicen que los lectores no se fijan demasiado en las editoriales. Se fijan en el nombre del autor básicamente y en los colorines de la portada. Los hemos llevado ahí, pobres. Hemos acarreado nuestra clientela a un lugar que es un lugar extraño. Pero por el contrario los autores sí se fijan. Para un autor no es lo mismo publicar en Anagrama, por poner uno de los ejemplos obvios, o en Libros del Lince, que está aquí Enrique, que publicar en Planeta. Y es así. Y el comportamiento comercial también es distinto. Con lo cual, incluso si los compradores generales no lo saben ver, porque normalmente no se fijan en el sello editorial, hay algo que les hace decidir que eso es otra cosa. Y esa otra cosa es la forma de ordenar la presentación en sociedad de algo que nosotros vendemos que no es tangible como el libro, sino que es aspiracional. Porque nosotros también vendemos sueños y fantasías, evidentemente dentro de los libros, pero también fuera. Todos nosotros nos hemos comprado libros pensando que ese libro era tan mono que de alguna forma nos iba a ordenar. No solo iba a quedar bien en la biblioteca, sino que nos iba a hacer mejor a nosotros mismos. Una parte fundamental de nuestro mundo es trabajo duro, aburrimiento, corrección de galeradas, pelearse con autores. Los autores también, a estas alturas está tipificado, uno los empieza a ver venir de lejos, no a todos, pero
hay una regla de oro que es que contra más modesto y pelota es en el principio de la relación con su editor, más canalla, cruel y desalmado, petulante, insoportable se vuelve en cuanto ha tenido 2 éxitos medianos, no lo necesita tampoco el gran éxito. O sea que... Pero tiene una cosa, es verdad que el viejo tópico de los ingleses es un oficio de caballeros, de damas, es un oficio agradable, es una forma de ir por la vida perfectamente agradable. Pero eso que ha destruido el mundo del cine en buena medida, que ha destruido también en buena medida el mundo de la música, porque prácticamente todas las canciones son intercambiables y se parecen, está a punto de pasar en la literatura con un cambio que es un poquito más salvaje, y por eso les digo que ustedes tienen por delante una época en ese sentido como mínimo fascinante. Hasta ahora el libro ha sido papel manchado con tinta negra con alguna ilustración adicional. No sabemos qué es lo que será en el futuro. Y todo este mundo supuesto de las nuevas tecnologías es verdad que abre una forma nueva de ver y entender el libro. Para guiarnos en esa selva oscura, para citar al Dante, nosotros que estamos ahora más allá del mezzo del camino de nuestra vida, pues en esa selva oscura del conocimiento, si algo se necesita, es gente que te oriente, como para decirte cuál es el camino y hacia dónde tú quieres ir. Que te diga qué es entretenimiento, qué es diversión, qué es conocimiento, qué va, por decirlo así, en serio, qué no. Y en medio de todo eso, si consiguen pues, plantar su bandera o su intención en el mundo del futuro, pues probablemente cuando ni Enrique ni yo estemos, pues en algún momento, de alguna forma, ahí todavía estaremos. Porque también una de las gracias de nuestro mundo es que efectivamente somos enanos a espaldas de gigantes. Todavía hoy con nosotros viajan todos los tipos que escribieron libros en el pasado. Es una cita apócrifa que han citado todo tipo de editores literarios pues en distintas ocasiones. Lo que pasa es que la verdad es que cuando uno va a buscarla no la encuentra, pero eso pasa con muchas citas. O sea, eso forma parte también de los tópicos. Se le atribuye a Gastón de Alimar que una vez dijo yo empecé en esto, y probablemente es una buena forma de acabar esta charla y de empezar a hablar juntos. Dice, yo empecé en esto porque me gustaba leer. Con los años solo leía informes de lectura. Más adelante, sin leer el libro, ya sabía si iba a vender o no. Luego solo leía informes de venta y cuentas de resultados. Unos años más tarde, me había convertido en un perfecto hijo de puta. Empezaba a ser un editor. Entonces, que sepan que han elegido un camino de hijoputez. No sé si Enrique es la mejor escuela en ese sentido, probablemente no, porque es demasiado buena persona. Pero sí es verdad que hay una parte de ser editor que tiene que ver con ser empresario, con ser tacaño a veces, con ser generoso en otras, con ser, bueno, pues extravagante probablemente en más de un sentido, y que eso sí, es ese camino en el cual ahora tienen la posibilidad, como les decía, de reintentar hacer otras cosas con el libro. Pero se meterán en un mundo también complicado y raro.